Quiero presentar los que van a compartir esta mañana. Tenemos varios misioneros. Tenemos Guillermo y Doris, misioneros a Níger. También tenemos Moisés y Karen, que son misioneros a España. Héctor y Catherine son misioneros a Camboya. Y misionera Daniela, que es misionera Medio Oriente. Pero primero vamos a comenzar con Guillermo y Doris. Bienvenidos y que el Señor los bendiga. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Buenos días, Dios les bendiga. Nous sommes la famille Pérez Alvarado, Nosotros somos la familia Pérez Alvarado, misioneros dans la nation du Niger. misioneros hacia la nación de Níger. Nous travaillerons dans le monde musulman Nosotros vamos a trabajar en el mundo musulmán. dans cet proyecto. Nuestro proyecto Et comme ça, consiste nous travaillerons dans le disciplé de les enfants, nosotros estaremos trabajando en el evangelismo, en el discipulado aussi dans l'évangélisation avec les nouveaux groupes du Palais du Roi. y el discipulado que consiste en Castillo del Rey. Nous travaillerons dans las églises, dans les villages. Y estaremos trabajando en las iglesias, en las aldeas. Merci beaucoup pour être notre proyecto. Muchas gracias por apoyar nuestro proyecto. Merci beaucoup pour votre prière, Muchas gracias por sus oraciones, qui sont beaucoup d'aide à notre travail. que son de mucha bendición para nuestro trabajo. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Dios les bendiga, muchas gracias. Nosotros somos los misioneros Pérez Alvarado a la nación de Níger. Para nosotros es un gran privilegio, hermanos, el poder esta mañana compartir con ustedes nuestro proyecto hacia la nación de Níger en el África. El Señor nos permitió estar un año allá trabajando justamente en la capital de Níger, en Niamey. Estuvimos ahí trabajando con la familia Kulidiati. Gracias al Señor, pues el Señor nos dio la apertura de poder alcanzar una región más, lo cual eso para nosotros fue una gran ganancia en cuanto al evangelio y la evangelización infanto-juvenil en esta nación de Níger. Hermanos, gracias al Señor, Dios estuvo respaldándonos ahí a pesar de la dificultad del idioma, a pesar de la dificultad del contexto en el cual estuvimos trabajando en el país. El 95% de la población, hermanos, son musulmanes. Hay sunitas y chiitas en este lugar, pero también, hermanos, la dificultad de las diferentes etnias que hay en este país, hermanos. Había que introducirnos al contexto cultural de cada uno de ellos, y cada cosa, hermanos, cada etnia, hermanos, era algo completamente diferente, como haber salido a otro país o estar en otro lugar que no era Níger. Hermanos, gracias al Señor, pues nos permitió estar ahí y poder. Esta mañana, hermanos, quisiera que tenga la bondad de ir conmigo al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 33 al 36. Quiero hablar un poquito acerca del tema servir a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados. Y recordad las palabras del Señor que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Servir a Dios, hermanos, es algo muy importante. Los tiempos que hoy estamos viviendo son tiempos malos, completamente difíciles alrededor del mundo. Creo yo que no tiene problema solo el que ya partió de este mundo, pero alrededor del mundo todos nos encontramos con situaciones difíciles en nuestro día a día.
Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué estoy tocando esto, hermanos? Porque el servicio a Dios, hermanos, es algo que todos nosotros debemos de comprometernos a poder hacerlo. Cada uno de nosotros debemos de sentirnos completamente comprometidos a poder servir a Dios. Hermanos, el servicio no tiene otra palabra más que dar. Eso podríamos darle significado al servicio: ofrecer algo, dar algo, ayudar en algo. El servicio tiene que ver con el dar. Y yo creo que esta palabra dar a muchos de nosotros como que nos cuesta un poco poder definirla o un poco poder hacerla. Por ejemplo, las bocinas, el micrófono, las sillas fueron creadas para poder dar un servicio. Por ende, hermanos, usted y yo hemos sido también creados por nuestro Dios para poder servirle a Él. Privilegio, hermanos, que ni siquiera los mismos ángeles lo pueden tener. El poder servir a Dios es un privilegio, hermanos, que Dios ha entregado en sus manos y en mis manos, hermanos. Es por eso que nos hemos sentido responsables de poder salir al otro lado del mundo y poder ir y predicar la palabra del Señor, como dice Mateo 28:9, hacer discípulos, discipular, bautizarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el dar, hermanos, tiene que ver con nuestro servicio al Señor. ¿Cuántos de los que estamos acá nos gusta dar? ¿Cuántos de los que estamos acá nos sentimos alegres al dar, hermanos? Amén, diga amén, hermanos. Usted diga amén y grítelo. Yo pensé que iba a gritar la iglesia, que la carpa iba a retumbar, ¿verdad? Porque todos comprendemos la importancia y la necesidad de poder servir, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros hemos nacido para poder dar un servicio al Señor, y cuando nosotros ofrecemos nuestro servicio al Señor, el Señor también nos da de su unción. Lo que pasó en Lucas capítulo 4, versículo 18, me encanta bastante lo que el Señor Jesucristo hizo. Dice que Él entró a la sinagoga y abrió el rollo de Isaías, y en el capítulo 18 el Señor lee esta palabra y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar, para servir, para ofrecer nuestro servicio. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando usted y yo nos disponemos a servirle al Señor, el Señor trae su respaldo, el Señor trae su unción, vienen los milagros, vienen las sanidades, porque Dios está respaldando a aquel que le funciona a Él. Como dijo por ahí un predicador: el que no sirve, no sirve, hermano. Sin tanta, así como redundancia. El que no sirve, hermanos, no sirve. Pero el Señor estaba leyendo el libro de Isaías y abre este versículo tan hermoso que nos regala y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Estando en Níger, hermanos, recuerdo que el pastor Isa salió sin su carro y se encontró en el taxi una mujer que iba llorando a gritos porque llevaba a su hijo en un estado muy crítico y tenía un problema en su cerebro él, y lo llevaba para el hospital. Por la cultura, el primero en subirse al taxi es el que manda. Ya hay hasta 5 o 6 personas en un taxi y el primero que se sube es el que manda. Entonces el pastor Isa ya se había subido al bus, al taxi, y aparte de eso, pues por ser hombre él, la mujer tenía que esperar a que el servicio del taxista terminara con el pastor Isa. Y la mujer gritaba: s'il vous plaît, por favor, permítame ir primero a mí al hospital. Y el pastor le dijo: calma, vas a ir tú primero. Y le dice: ¿qué es lo que tiene tu hijo? Y así comenzó a hablar el pastor Isa con esta mujer. Y en lo que iban hablando, el pastor le dijo: en la tarde voy a llegar con alguien más para orar por ti.
Y cuando regresó a la casa, el pastor llegó y me tocó la puerta del cuarto. Me dice: hermano, vamos a ir a orar por una persona. Pasó esto en el taxi. Yo siento que algo hará Dios con ellos. Llegamos al lugar, a la casa donde estaba la mujer que había llevado a su hijo al hospital. Y cuando llegamos, al muchacho lo tenían así al fondo de las casas. Ahí en este país de Níger o en el África en general, las familias son muy grandes y ellos viven entre todos ahí. Pareciera colonia, pareciera una pequeña colonia dentro de un hogar. Familia aquí, familia allá, familia aquí, familia allá. Y al fondo estaba este muchacho que estaba enfermo. Hermanos, cuando llegamos ahí, yo todavía no había aprendido completamente o no había aprendido bien el idioma del francés. Tampoco, hermano, podía hablar un dialecto, mucho menos entendía el dialecto. Cuando llegamos, el pastor Isa comienza a hablar con este muchacho, a evangelizarlo, una persona musulmana, necesitado de un milagro de parte de Dios. El hermano comienza a hablar con él, y en lo que ellos estaban hablando en su dialecto, mi mente se me fue, así como que no estaba en la plática. De repente el pastor Isa me dice: vaya, te toca a vos. Y yo con mi cara como la de Chespirito ahí viéndolo, diciendo: chanfle, me toca a mí, ¿qué voy a decir? Hablar con él. Bueno, pidiéndole al Señor, el Señor me da estas palabras a él: bueno, mi Dios, el Dios en quien yo creo, traduzca, pastor, traduzca. Y el pastor traduciéndome ahí: el Dios en el que nosotros creemos ha creado las lenguas, le digo yo a este joven, ha creado las lenguas. Por tanto, aunque tú no comprendas mi idioma, ni yo entienda tu idioma, Dios sí nos entiende y Él sí nos comprende lo que necesitamos. Y le digo yo a él: vos vas a orar en tu lengua, el pastor Isa va a orar en su lengua y yo voy a orar en la mía. Y comenzamos a orar, hermanos. En ese momento comenzamos a orar. El joven inclinó su rostro muy respetuoso, a pesar de que no era todavía una persona convertida. Comenzamos a orar con él, y cuando terminamos la oración, nosotros salimos de ese lugar. Yo iba pensando: bueno, Señor, yo sé que tú obras, pero en este momento no me sentía en mi prime ahí en la oración, pero yo sé que tú puedes hacer algo con él. Y cuando salimos al siguiente día, pasamos en el Gudrón o en la carretera. Cuando íbamos en la ruta, efectivamente estaba el joven ahí sentado afuera. El joven estaba ahí sentado. Dios lo había sanado, a pesar de que no hablábamos el mismo idioma, a pesar de que él no me entendió lo que yo le estaba explicando. Tuvo que haber un traductor de por medio, pero Dios sí nos entendía, hermanos, porque la unción de Dios está cuando usted y yo nos disponemos a darle un servicio al Señor. No importa, hermanos, la edad, no importa, hermanos, la condición. Yo no sé si por ahí está una foto de un niño con un plato, no sé si ahí está. Bueno, por ahí está la foto de un niño con un plato. Este niño, con esto voy a ir terminando. Este niño, nosotros le llevamos un plato de comida a todos. Habían más de 200 niños ahí. Y en el plato de comida habían alrededor de 20 niños por plato. Pero ahí está un niño que está en medio, y este niño comenzó a partir la carne y hacerla en pedacitos pequeños. Y con estos pedacitos pequeños de carne le dio a todos. Y a uno por uno le iba diciendo: tu turno, ahora tú, ahora vas tú, ahora vas tú. Y a todos les regaló un poquito de carne. No importando, hermanos, si posiblemente después ya no iba a volver a comer carne dentro de un par de días, o si posiblemente ese era el último bocado que él iba a tener en su boca, pero él prefirió repartirlo con todos ellos. Yo les tomé foto al ver lo que estaba haciendo el niño, y yo dije: wow, esto quiere decir que el servicio, hermanos, no depende de lo que yo tenga. No depende de lo que yo ando o de lo que yo pienso que soy, sino de lo que nosotros creemos en el Señor que somos. El dar, hermanos, no tiene nada que ver con lo que yo tengo, sino con lo que yo soy.
Cuando nosotros ofrecemos un servicio a los demás, demostramos lo que nosotros somos. Posiblemente hay vecinos que todavía no nos conocen como hijos de Dios. Posiblemente hay personas que todavía no les inspiramos. Pero es tiempo de poder dar un servicio a la obra del Señor. Dios está haciendo grandes cosas en Níger, hermanos. Y los invito a continuar orando por esta nación. Que Dios les bendiga. Creo que hay una gran bendición en poder servir a Dios, amén. Cuando nosotros disponemos nuestra vida, nuestro corazón, todo lo que nuestro intelecto, nuestra profesión, todo lo que Dios pone en nuestras manos y nosotros lo ponemos a su disposición, creo que Dios puede hacer grandes cosas. Hermanos, bueno, nosotros junto con mi esposa somos misioneros y vamos hacia la nación de España. Estamos ya en planes de salida. Esperamos ya en los próximos meses poder estar saliendo hacia esa nación. Y cuando nosotros hablamos del continente europeo, hermanos, es un continente que por mucho tiempo ellos vivieron un apogeo del evangelio. Ellos escucharon de primera mano acerca del evangelio de Jesucristo. España es un país que cuenta con alrededor de 48 millones de habitantes. Dentro de todos ellos, sabe que el 90% de su población, incluyendo a niños, adultos, ancianos, ellos se declaran a sí mismos ateos. Muchos de ellos, hoy en día, muchos niños nunca han escuchado acerca del mensaje de Jesucristo. Muchos de ellos no conocen acerca de quién es Jesús. Los europeos son muy conocidos porque son personas muy intelectuales. Conocen a un Jesús que Él es el Jesús histórico. Reconocen a la existencia acerca de Jesús, quién fue Él. Conocen acerca de los discípulos. Pero hay una realidad que supera eso y es la realidad de un Jesús divino. Y en ese momento yo quiero enfocarme, amada iglesia, así como Guillermo, él hablaba acerca del servicio a Dios. Y es acerca de qué tan importante es el aprender y el servir a Dios desde la infancia. Sabe que estadísticamente cada día mueren alrededor de 250,000 personas. Cada 10 segundos, y eso es algo estadístico, es algo real, hay alrededor de 26 personas que ellas murieron ese día. Desde que usted se despertó, cuando usted vino acá a la iglesia, se dispuso a venir acá, ¿cuántos minutos han pasado? Y si usted hace una cuenta de todos ellos, entonces la pregunta es: ¿cuántos de esos niños, cuántos de esos adolescentes, cuántas de esas personas adultas? Porque los que fallecen no solamente son personas ancianos, sino que desde la temprana edad, ¿cuántos de ellos han tenido el privilegio de escuchar el mensaje de salvación? En Mateo capítulo 18, versículo 3 al 4, su palabra nos dice: y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Dios valora profundamente a los niños y a los jóvenes y nos llama a servirle a cada uno de nosotros con un corazón humilde, con un corazón puro como el de un niño. El servicio a Dios no es exclusivo de los adultos, y como iglesia que ha sido el Rey lo sabemos perfectamente, sino que cada niño y adolescente tiene un propósito divino. Cada niño en cada nación, en cada lugar, él necesita conocer de un Dios que lo creó. Necesita saber que hay un Dios que lo ama. Hay un Dios que tiene planes de bien, planes perfectos para él, y que puede ser un instrumento para la gloria de Dios. La importancia que Dios da a cada niño. La Escritura nos dice en Mateo 19:14: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso
a cada uno de nosotros nos puede recordar lo siguiente, y es que Dios valora a cada niño independientemente de su edad, de su condición o su contexto social. Dios ama a los niños de El Salvador, así como Dios ama a los niños en España, así como Dios ama a los niños en Asia, y Dios ama a los niños en África, y en cada lugar del planeta hay niños que Dios está deseando que nosotros podamos llevar su mensaje. Hoy en día muchos niños y adolescentes en España, por ejemplo, como el resto del mundo, enfrentan dificultades, problemas familiares, emocionales, de salud mental. Sabe que según datos recientes, más de 1 millón de niños en España vive en situación de pobreza. Y muchos enfrentan desafíos relacionados con el aislamiento social, con la ansiedad. Sin embargo, a pesar de todos esos desafíos, la Escritura nos enseña que cada niño tiene un valor incalculable ante los ojos de Dios. Jesús nos invita a servirle con el mismo corazón sincero y humilde que cada niño tiene. Iglesia, cada uno de nosotros debemos de imitar las cualidades de un niño, que ellos creen sin tener prejuicios, sin tener complicaciones. Ellos deciden creerle a Dios. El servicio a Dios desde la niñez es también una característica de humildad y pureza. La idea de que el mayor en el reino de los cielos es quien se humilla como un niño, nos muestra que el servicio a Dios, primero, no tiene que ver con la edad o el conocimiento, sino con la disposición en nuestro corazón. Los niños tienen una fe tan pura, y todos los que trabajamos con niños, con adolescentes, ellos podemos entender esto. Los niños tienen una fe tan pura y una entrega sincera. No se complican por preguntas que no entienden o con dudas que los adultos enfrentan. Son sinceros en sus peticiones y generosos con su amor. Y nosotros, hermanos, como iglesia debemos de imitar esto. Debemos de tener una fe sincera. Debemos de tener un corazón que podamos amar al necesitado, que podamos ver la necesidad del necesitado y que podamos movernos a compasión. En un contexto como España, hablando del continente europeo, donde los jóvenes están siendo cada día bombardeados constantemente con influencias culturales que pueden alejarles de Dios. Es esencial que tanto los padres como las iglesias fomenten en los niños el deseo de servir a Dios. Hermanos, cada uno de los que estamos acá, padres de familia, debemos de fomentar en nuestros hijos la importancia de inculcar en ellos el conocimiento a Dios, que ellos puedan tener una experiencia genuina con Dios. Sabe que en la juventud española, aunque hay muchos retos, también hay una gran apertura al cambio y una sincera búsqueda de propósito. Unos meses atrás, hablando con una familia que ellos son rumaníes y ellos radican en España, nos comentaban acerca de un joven, hablando acerca de que muchos conocen la historia de Jesús. Entonces él llegó por primera vez a una reunión, una reunión donde no era una iglesia establecida. ¿Y sabe qué sucedió? Él, cuando escuchó acerca de Jesús, la divinidad de Él, que Jesús cambia, que Jesús transforma. Porque muchos niños a la edad de los 3 años se les da la capacidad de que ellos puedan cambiar su género, que ellos puedan decidir si se sienten niños o niñas. Entonces pueden empezar un proceso preoperatorio, pero no se les permite que tengan acceso al mensaje de la palabra de Dios. Conocen al Jesús histórico, pero no han conocido al Jesús divino. Entonces cuando este joven, alguien que tenía alrededor de 17 años, él conoce acerca de el Jesús que trae esperanza, porque la mayoría a los 17 años ya han probado de todo y la solución que encuentran es quitarse la vida, porque no encuentran esperanza. Pero en Jesús hay esperanza. Y entonces cuando él escuchó esa palabra, él
Él clamó y él dijo: ¿por qué a nosotros no nos han hablado acerca de esto? Y eso habla acerca de una necesidad, algo que no puede llenar ningún conocimiento, ningún estudio, sino que solamente lo puede llenar Dios. Hermanos, cada uno de nosotros debemos de entender la importancia del servicio a Dios y la importancia que el servicio a Dios también comience desde la niñez. No importa la edad de nosotros o de nuestros hijos o los jóvenes de nuestra comunidad, ellos tienen un valor inmenso ante los ojos de Dios y pueden ser un instrumento poderoso en sus obras. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga y les pedimos sus oraciones. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Buenos días. Sempre pro tiempo. Dios les bendiga.Empre a Jesús trolate aquí. Jesús les ama a todos. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Queremos compartir un dato importante acerca de Camboya. Nosotros somos los misioneros Héctor y Catherine Tobar. Vamos directo a la nación de Camboya por fe, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús. Camboya es un país que está al suroeste de Asia con el 96% de su población budista. El 3% de la población son musulmanes y solamente el 0.5% de la población son cristianos. Nosotros vamos a la provincia de Pursat, donde la mayoría de ellos son musulmanes. La mayoría de personas que están en la provincia de Pursat son musulmanes. El idioma que se habla allá es el Yemer o Kemer, que es camboyano, y solamente en la parte de la ciudad se habla un poco de inglés. Vamos a estar trabajando con la familia Torres, que son misioneros, ya tienen alrededor de 5 años en la nación de Camboya. Y hay algunas de las cosas por las que nosotros pedimos siempre que vamos a las iglesias, y nosotros siempre les decimos a las personas: hermanos, ofrenden su tiempo, ofrenden 1 minuto de su tiempo orando por la nación de Camboya, 1 minuto diario por la nación de Camboya. Y hay algunas necesidades por las que nosotros deseamos con todo nuestro corazón que nos ayuden a orar. Una de ellas es por más obreros. La segunda cosa por la que pedimos que nos ayuden a orar es por un avivamiento para Camboya, para que los chicos que se están formando en la nación de Camboya puedan ser llenos del Espíritu Santo y puedan llevar el Espíritu Santo de Dios a otras personas. Oramos por la explotación infantil en Camboya. Oramos también por la educación. Las niñas son las que tienen un acceso más restringido a la educación de Camboya. Y también oramos por los cambios climáticos de esta nación. Camboya es un país muy vulnerable a desastres naturales, a inundaciones y a sequías, las cuales amenazan con frecuencia la nación. Así que muchas gracias, hermanos, por unirse en este tiempo. Que el Señor les bendiga. Amén. Ella es mi esposa y me siento privilegiado de estar con ella acá hablando acerca de misión. Así que gracias, amor. Dios les bendiga a todos. Qué bendición el servir a Dios. Yo sé que usted que está sentado allí, Dios lo ha llamado a servir de una u otra forma. A nosotros el Señor nos ha llamado a servir a Camboya, un país muy necesitado. El 96% de la población son budistas. Nosotros vamos a un lugar, se llama Pursat. Toda la región ha sido conquistada por el Islam. Hay muchos budistas también, pero todo ese lugar hay Islam. Entonces nosotros estamos orando para que Dios nos lleve a ese lugar. Y así también como a nosotros Dios nos quiere llevar a ese lugar, así también Dios quiere usar su vida sirviéndole. Nosotros estamos dispuestos a ir a donde Dios los necesita. Mateo 28:19 dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Este texto, hermanos amados, no es
una palabra negociable, es una orden que Dios nos da. Es una orden que no podemos negociarla. No podemos decir, ahorita no tengo tiempo. Ahorita no estoy listo. Este momento primero voy a hacer estas cosas. No, es que debo de terminar mi carrera para ir a donde Dios me necesita. No, primeramente voy a hacer mi casa, o voy a hacer esto, voy a hacer otra cosa. No es una negociación, no es un negocio. Dios nos da la orden de ir, y las órdenes con Dios no se discuten. Hay una historia en Mateo capítulo 8 versículo 18 al 22 de un hombre que era escriba, era parte de los fariseos, y le dice a Jesús: ¿cómo puedo seguirte? Y Jesús le dice: mira, todas las cosas que tienes, véndelas y da todo lo que ganas de ellos y dalo a los pobres y sígueme. Y este hombre se puso muy triste, porque una de las cosas que para él era difícil dejar eran sus posesiones. Si usted quiere servirle a Dios, si nosotros queremos servirle a Dios, tenemos que despojarnos de aquellas cosas que amamos. Muchos han dejado sus casas por seguir al Señor, como lo fue el primer misionero pentecostal en El Salvador, llamado Federico Ernesto Mevius, y como lo fue el hermano Donald Triple, dejando su familia en Estados Unidos y viniendo a El Salvador en una época de guerra. Y ahora nosotros tenemos las asambleas de Dios, una misión pentecostal, que creemos en los milagros, creemos en el bautismo en el Espíritu Santo, creemos que salva, creemos que el Señor salva, y también viene pronto por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? El Señor también nos habla de un hombre rico que tenía muchas cosas, el cual estamos hablando. Mateo capítulo 18 habla de un hombre que le dice al Señor: Señor, espera que yo vaya y primero entierre a mis padres. ¿Sí? Dios nos da la orden de ir. El joven rico, Mateo capítulo 19, no quería entregar su condición, su situación en que él estaba. Dios quiere usar su vida, y quizás en este momento su comodidad sea su familia, su comodidad sea las finanzas, su comodidad sea una enfermedad, pero Dios quiere usar su vida. Yo quiero que ahí donde está, incline su rostro y vamos a darle gracias a Dios, y vamos a orar un minuto por Camboya esta mañana. Señor, te damos gracias, Padre. Señor, que esta mañana, Dios mío, tú nos has llamado a servir, Señor. Señor, y solo necesitamos obedecer en agradecimiento, Señor, a ti que nos has salvado. Nada más podemos responder en obediencia, como lo hicieron muchos misioneros, Señor. Algunos ahora, Señor, son mártires, murieron por la causa de Cristo. Señor, esta mañana toca las naciones, toca el continente asiático. Señor, llega a Camboya, llega a las niñas y niños huérfanos que no tienen padre ni mamá, Señor, y son como, Señor, vendidos como esclavos. Espíritu Santo, llega a esas necesidades, sana las enfermedades, Señor, en ese lugar. Levanta obreros, Señor, y si aquí hay gente con un llamado misionero, envíalo a Camboya. Prepáralos, toca sus corazones esta mañana, Señor, a despojarnos de todo y empezar a vivir una vida sencilla en el llamado y la obediencia a ti, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, sana, trae milagros esta mañana, Señor. Gracias, Espíritu Santo.
Amén. Dios les bendiga. Son preón pro tiempo. Dios les bendiga. Muy buenos días, iglesia. Yo he pertenecido a la iglesia Castillo del Rey desde mis 15 años de edad y pues tengo sangre castillista, ¿verdad? Solo que en esta ocasión yo no puedo aparecer en las cámaras, pero sí están grabando mi voz. Entonces, para los que no me conocen, mi nombre es Daniela, me reservo el apellido y yo voy a un país en Euroasia. La bandera de ese país es esta. Voy a mencionarlo una tan sola vez: Azerbaiyán. Y además no voy como castillista, aunque eso ya les dije que está en mi sangre, pero voy como Vivir Muerto. Es una plataforma de plantación de iglesias en contexto musulmán. El país donde voy, por eso es que usted me ve vestida así, porque el país donde voy es un país musulmán, 95% musulmán, y pues hay una gran necesidad del evangelio. Son un país no alcanzado y hay muchas generaciones que rescatar. Yo amo Castillo del Rey porque rescata las generaciones de los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, pero en esos países todavía las generaciones están pereciendo sin Jesús. Y es importante que nosotros tomemos el compromiso de comprometernos. Yo sé que es redundante, pero necesitamos comprometernos, hermano, a ser parte de lo que el Señor quiere hacer en las naciones. Dios está pronto para venir, pero nosotros necesitamos movilizarnos a hacer lo que Dios nos pidió que nosotros hiciéramos. No tenemos por qué callar, tenemos que hablar de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos herramientas en nuestras manos para bendecir a las naciones. Yo quiero que usted escuche este versículo, si usted lo puede buscar, pero es Isaías 6:8. Mis compañeros ya hablaron todo el tema. Ha habido un tema central y ese es el servicio a Dios. Servir a Dios es importante, hermano. Ustedes y yo necesitamos servir a Dios, pero cómo servimos a Dios, eso dependerá de mi disposición. Y voy a leer Isaías 6:8. Dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Lo que necesitamos para poder servir a Dios es solamente disposición. ¿Sabe lo que hizo diferente a este hombre Isaías de toda la generación que estaba a su lado? Era la disposición de ir y hablar la palabra de Dios que Dios le daba a él. Sabe que no es fácil decir lo que Dios me dice cuando no siempre cae bien, porque muchas veces la palabra del Señor es dura. La palabra del Señor requiere sacrificio. Muchas veces la palabra del Señor es muy fuerte, pero eso no significa que porque la palabra del Señor sea fuerte yo tengo que callarme de darla. Y ahora necesitamos gente que sea dispuesta para poder servir al Señor en el área que Él le coloque. En mi caso, he sido llamada para ser misionera. En el caso de mis compañeros que ya pasaron, han sido llamados para ser misioneros. Pero ¿cuál es su llamado? ¿Qué es lo que Dios le ha entregado a usted en sus manos? Yo estoy segura que Dios le ha dado a usted también un llamado. Posiblemente no es de ir hasta esos lugares del mundo, pero sí de sostener a los misioneros en oración, en ofrendas, en amor, en cuidados. Sí es también de ir a su comunidad, ir y predicar el evangelio, enseñarle a las demás personas quién es Jesús, el Jesús que usted ha conocido. No les estoy pidiendo que les presente un Jesús que no conoce, sino un Jesús que ya conoce. ¿Qué pasaría si usted viviera en este país donde yo voy
y la edad que usted tiene ahorita, usted todavía no conociera ni siquiera el nombre de Jesús, ¿cómo fuera su vida? Piense un momento. ¿Cómo sería su vida si usted, teniendo la edad que tiene hasta el día de hoy, no conoce a Jesús, ni siquiera su nombre? O si de alguna manera ha escuchado ese nombre, pero solo lo conoce como un hombre moral, como un hombre bueno. ¿Qué pasaría? ¿Dónde estaría usted hoy? ¿Sabe? Isaías dice ahí que él sería un hombre de labios inmundos. Pero el Señor lo purificó con un objetivo. Dios te ha purificado a ti con un objetivo. Y el objetivo es compartir la palabra de Dios. Servir en donde Dios quiere que tú sirvas. Comprometerte y tener la disposición para hacer las cosas, aunque parezca que no es fácil. Hay muchas cosas que entregar cuando uno sirve al Señor. Pero nada de eso es más grande que lo que Dios nos entrega. Así que no es conmigo esto ahora. Yo ya tomé la decisión de servir a Dios. Yo dije sí un día. Dije como Isaías, heme aquí, envíame a mí. ¿Ha sido difícil mantenerme en eso? Sí, ha sido difícil porque el llamado, el ministerio no es algo fácil. Pero cuando nosotros somos llamados, el que nos ayuda a mantenernos firmes es nuestro Dios, Señor Jesucristo. Así que si tú eres llamado, no hay excusa. Eso es lo que el Señor ponía en mi corazón de decirte hoy. No hay excusa. No hay excusa para no servir al Señor. No hay excusa para dejar todo atrás y empezar un nuevo paso. ¿Sabes? Si yo te dijera qué es lo que yo empecé a hacer para poder ver lo que estoy viendo ahorita, a dar pasos de fe. Sin dar pasos de fe nunca funciona, porque Dios a veces me llama a mí, pero yo quiero que sucedan cosas sobrenaturales, y sí pasan las cosas sobrenaturales, pero cuando yo ya di mi paso de fe. Necesitamos dar pasos, iglesia. Yo sé que la iglesia Castillo del Rey es una iglesia que ama las misiones, pero también hay una gran necesidad de obreros en las naciones. Y Dios quiere levantar y seguir levantando de las filas de entre las iglesias obreros para las naciones. Una de las necesidades en Azerbaiyán es los obreros. No hay obreros para ir a Azerbaiyán. Se necesita de personas que vayan. Se necesita de personas que vayan a los otros países que mis compañeros mencionaron y a otros países en donde todavía no han escuchado de Jesús. ¿Estamos dispuestos a servir a Dios? ¿Estamos dispuestos a ir? ¿Estamos dispuestos a orar? ¿Estamos dispuestos a dar? ¿Estamos dispuestos a comprometernos mucho más de lo que lo estamos hasta el momento? Porque estoy segura que hay muchos aquí que están totalmente comprometidos. Pero muchas veces lo que el Señor nos está pidiendo es dar un paso más todavía. Iglesia, hay mucho que hacer. Hay muchas almas que rescatar todavía. Necesitamos hacer la tarea que nos ha sido encomendada a nosotros. No vea a su compañero y a su hermano que está a la par, hacer la voz. No, vaya usted. Hágalo usted. Es más fácil así. Porque todos hacemos lo que Dios quiere que nosotros lleguemos a hacer. La obra va a ser cumplida solo con esa forma. A través de toda la iglesia, trabajando en lo que Dios le ha puesto a hacer a cada uno de nosotros. Use sus dones y que esos dones puedan ser de bendición para las naciones. Mire, podría decirle tanto de misiones, pero las misiones más que una palabra son una acción. Y sabe, este es el momento de hacerle un reto a usted, de comprometerse más con las misiones, de servir más al Señor en el área que Él ponga en su corazón hacerlo. Y también quiero orar por personas que tienen llamado, pero el llamado empieza, como te digo, dando un paso de fe. No solamente es el hecho de decir sí, sino el paso es importante.
el paso es totalmente importante. Así que iglesia, realmente el país donde yo voy es un país muy complicado, pero yo creo que el Señor va conmigo. Ahorita tengo que ir a hacer un viaje exploratorio a ese país. Y pues, ¿por qué? Porque es un país casi inexplorado y necesito poder saber, ¿verdad?, a el mundo donde estoy yendo, porque voy largo plazo, pero en esta ocasión voy a ir un mes dentro de poco. Así que sus oraciones por ese viaje y por todo lo que se hace en las misiones es importante.